En medio de los rumores sobre la resurrección de Cristo, Caifás, el misterioso sumo sacerdote que orquestó paso a paso la muerte de Jesús, se vio acosado por una visión inquietante. En las sombras de su propia mente, se encontró cara a cara con Jesús resucitado. El encuentro sobrenatural atormentó su alma con una culpa agonizante, transformando profundamente su vida. ¿Qué le había revelado Jesús a Caifás en esta visión para dejarle tan profundamente perturbado? Caifás, como sumo sacerdote de Jerusalén, ocupaba un cargo de inmensa autoridad política y religiosa durante un periodo tumultuoso de la historia judía. Su papel no era meramente ceremonial, estaba profundamente entrelazado con el panorama político de la época, en el que el delicado equilibrio de poder entre las autoridades judías y el Imperio romano dictaba las acciones de líderes como Caifás. El sumo sacerdocio era una institución fundamental en la sociedad judía, que servía como principal mediador entre el pueblo y Dios, y al mismo tiempo, actuaba como actor importante en la arena política. Los saduceos, secta a la que pertenecía Caifás, eran conocidos por su colaboración con las autoridades romanas, lo que les permitía mantener su influencia y control sobre la población judía. Esta alianza era crucial, pues proporcionaba a los saduceos los medios para mantener sus prácticas religiosas mientras navegaban por las complejidades del dominio romano. Antes de continuar con este contenido, te pido que compruebes que ya estás suscrito al canal. De ese modo, no te perderás ninguno de nuestros contenidos exclusivos que revelan un mundo más allá de lo convencional. No te lo pierdas. En este contexto, Caifás era muy consciente de las ramificaciones políticas de la creciente popularidad de Jesús entre el pueblo. Las enseñanzas y milagros de Jesús atraían a grandes multitudes, y su mensaje de esperanza y salvación resonaba entre muchos que estaban desilusionados con el opresivo régimen romano y las rígidas estructuras religiosas de la época. Este creciente número de seguidores representaba una importante amenaza para el orden establecido que Caifás y los saduceos se habían esforzado tanto en mantener. El sumo sacerdote temía que la influencia de Jesús pudiera incitar al malestar entre el pueblo, lo que podría desembocar en una rebelión que provocaría una severa respuesta de los romanos. Un escenario así podría poner en peligro no solo la estabilidad de los dirigentes judíos, sino también la existencia misma del templo y las prácticas religiosas que eran fundamentales para la identidad judía. Las preocupaciones de Caifás se vieron agravadas por el clima sociopolítico de la época. El pueblo judío anhelaba un Mesías, una figura que lo liberara de la opresión extranjera y restaurara su soberanía. Las afirmaciones de Jesús de ser el Mesías, junto con sus enseñanzas radicales, intensificaron la urgencia que sentían Caifás y sus compañeros dirigentes. Reconocían que si Jesús seguía ganando adeptos, podría producirse un cambio significativo en la dinámica del poder, que socavaría su autoridad y podría tener repercusiones violentas. La posición del sumo sacerdote le obligaba a actuar con decisión para sofocar cualquier amenaza al statu quo, y Jesús se había convertido en el foco de esa amenaza. La urgencia que llevó a Caifás a actuar contra Jesús no era solo una reacción a la creciente popularidad del Nazareno, era también un reflejo de su profundo temor a perder el control. El sumo sacerdote convocó al Sanedrín, el consejo gobernante judío, para debatir las implicaciones de las acciones y enseñanzas de Jesús. Esta reunión estuvo marcada por un sentimiento de desesperación, ya que Caifás trató de recabar apoyo entre los miembros del consejo para hacer frente a lo que percibía como una crisis existencial. La decisión de detener a Jesús no se tomó a la ligera, fue una maniobra calculada para preservar el orden religioso y político establecido durante generaciones. Ante esta urgencia, las acciones de Caifás pueden considerarse una trágica intersección de fe, poder y miedo. Su papel de sumo sacerdote le exigía defender las leyes y tradiciones del judaísmo, pero la esencia misma de estas leyes estaba siendo cuestionada por el mensaje radical de Jesús. Este conflicto interno, combinado con las presiones externas del gobierno romano, creó una tormenta perfecta que condujo finalmente al juicio y la condena de Jesús. Por tanto, la influencia de Caifás como sumo sacerdote estuvo marcada por una profunda lucha entre el mantenimiento de la autoridad y la confrontación con las ideas transformadoras que representaba Jesús. Al reflexionar sobre la posición de Caifás y la dinámica del poder durante este periodo crítico, obtenemos una visión de las complejidades del liderazgo y las difíciles elecciones que lo acompañan, iluminando los temas más amplios de la fe, la autoridad y la condición humana. Los acontecimientos que condujeron al juicio de Jesús estuvieron marcados por una serie de momentos cruciales que prepararon el terreno para su condena final. A medida que avanzaba el ministerio de Jesús, sus enseñanzas y acciones atraían cada vez más la atención de las autoridades judías, especialmente de Caifás, el sumo sacerdote. La culminación de estas tensiones se desarrolló en una serie de enfrentamientos que acabarían desembocando en el juicio ante Caifás y el Sanedrín. Uno de los momentos clave fue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén,
donde fue recibido por multitudes que lo proclamaban Mesías. Esta manifestación pública de apoyo alarmó a los dirigentes religiosos, que lo consideraron un desafío directo a su autoridad y un posible catalizador de disturbios. En los días siguientes, las acciones de Jesús en el templo agravaron aún más la situación. Volcó las mesas de los cambistas y criticó la comercialización del templo, declarándolo casa de oración y no cueva de ladrones. Este acto de desafío no solo demostró su autoridad, sino que también incitó la ira de los dirigentes religiosos, que sentían que se estaban socavando su poder y sus prácticas. La creciente animosidad contra Jesús llegó a un punto de ebullición cuando empezó a desafiar abiertamente las interpretaciones de la ley sostenidas por fariseos y saduceos, lo que alienó aún más al Consejo judío. A medida que aumentaban las tensiones, el Consejo judío se reunió para discutir cómo hacer frente a la amenaza que Jesús percibía. Caifás, como sumo sacerdote, desempeñó un papel central en estas discusiones, sopesando las implicaciones de las acciones de Jesús con el telón de fondo de las presiones políticas a las que se enfrentaba. El Consejo estaba profundamente preocupado por mantener el orden en una sociedad ya cargada de tensiones bajo la ocupación romana. Las autoridades romanas eran conocidas por sus respuestas rápidas y brutales ante cualquier signo de rebelión, y los dirigentes judíos eran plenamente conscientes de que cualquier disturbio podría acarrear graves repercusiones para su comunidad. Este precario equilibrio de poder creó una atmósfera de urgencia y miedo, que obligó a Caifás a tomar medidas decisivas. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comenta a continuación lo que piensas del vídeo, o si tienes alguna pregunta sobre este tema. El juicio de Jesús ante Caifás estuvo marcado por una serie de acusaciones políticas y religiosas. La principal acusación contra Jesús era la de blasfemia, pues afirmaba ser el Hijo de Dios y el Mesías. Esta afirmación era especialmente incendiaria, pues desafiaba directamente las creencias religiosas de los dirigentes judíos y amenazaba la base misma de su autoridad. Además, Jesús fue acusado de incitar a la rebelión contra las autoridades romanas, una acusación que tenía un peso significativo dado el clima político de la época. El Consejo judío temía que la creciente influencia de Jesús pudiera provocar un levantamiento popular, lo que llevaría a los romanos a intervenir y castigar a los dirigentes judíos por no mantener el orden. Durante el juicio, las presiones políticas sobre Caifás se hicieron cada vez más evidentes. Estaba atrapado entre las exigencias del Consejo judío, ansioso por eliminar la amenaza que suponía Jesús, y las autoridades romanas, recelosas de cualquier disturbio que pudiera perturbar su control sobre Judea. Caifás se dio cuenta de que no actuar con decisión contra Jesús podría acarrear terribles consecuencias tanto para él como para el Consejo. Esta precaria situación le obligó a navegar por una compleja red de lealtades y temores, que le condujo finalmente a la decisión de condenar a Jesús. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de las acusaciones formuladas contra Jesús. No eran meras acusaciones legales, representaban un profundo choque de ideologías y creencias. Las pretensiones de divinidad de Jesús y su desafío al orden religioso establecido amenazaban el tejido mismo de la identidad y la autoridad judías. Por tanto, el juicio ante Caifás se convirtió en un momento crítico de la historia, pues encapsulaba la lucha entre tradición y transformación, fe y poder. El resultado de este juicio no solo sellaría el destino de Jesús, sino que reverberaría a través de los tiempos, configurando el curso del pensamiento religioso y la comprensión de la autoridad en los siglos posteriores. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, nos hacemos una idea de las complejidades del liderazgo, el peso de las acusaciones y el profundo impacto de las decisiones individuales ante una presión abrumadora. La decisión de Caifás de condenar a muerte a Jesús fue la culminación de varias motivaciones que entrelazaban factores políticos, religiosos y personales. Como sumo sacerdote, Caifás tenía la tarea de mantener la integridad religiosa del pueblo judío, y al mismo tiempo, navegar por el complejo panorama político del dominio romano. Sus motivaciones estaban profundamente arraigadas en el deseo de preservar el statu quo y proteger la autoridad del templo. La creciente popularidad de Jesús y sus enseñanzas radicales suponían una amenaza significativa para este delicado equilibrio. Caifás percibía a Jesús no solo como un blasfemo, sino también como un catalizador potencial de disturbios que podría provocar una respuesta violenta de las autoridades romanas. Las acciones del sumo sacerdote estaban motivadas por la urgencia de eliminar lo que consideraba una influencia peligrosa que podía desestabilizar la frágil paz que los dirigentes judíos habían conseguido mantener bajo la supervisión romana. Las implicaciones de la decisión de Caifás de sacrificar a uno por la nación eran profundas. En el Evangelio de Juan, Caifás pronuncia la famosa frase: «Es mejor para vosotros que muera un hombre por el pueblo, y no que perezca toda la nación». Esta afirmación resume la lógica de sus acciones,
pues refleja una perspectiva utilitarista que da prioridad al bienestar colectivo del pueblo judío sobre la vida de un individuo. Caifás creía que, condenando a Jesús, podría evitar una crisis mayor que podría desembocar en un sufrimiento generalizado y en la posible destrucción del templo y del modo de vida judío. Esta decisión pone de relieve la tensión entre los derechos individuales y el bien mayor percibido, un dilema que resuena a lo largo de la historia y sigue siendo relevante en los debates contemporáneos sobre la justicia y la moralidad. Sin embargo, los dilemas morales y éticos a los que se enfrentaba Caifás eran importantes y complejos. Por un lado, cumplía con su deber de líder religioso, encargado de defender las leyes y tradiciones del judaísmo. Por otra, estaba tomando una decisión que conduciría a la ejecución de un hombre inocente, una elección que plantea profundas cuestiones sobre la justicia y la rectitud. Las acciones de Caifás pueden considerarse un trágico compromiso, en el que el deseo de proteger a la comunidad condujo a la traición de principios éticos fundamentales. Este conflicto interno es emblemático de las luchas más amplias a las que se enfrentan los líderes a lo largo de la historia, que a menudo se encuentran desgarrados entre lealtades contradictorias y las duras realidades de sus circunstancias. Además, la decisión de Caifás refleja las presiones sociales más amplias que influyeron en sus acciones. El Consejo judío no solo estaba preocupado por la influencia de Jesús, sino también por su propia posición ante las autoridades romanas. El miedo a perder el poder y el control en un entorno político volátil pesaba mucho sobre Caifás y sus compañeros dirigentes. Este miedo puede conducir a la voluntad de sacrificar la integridad moral en favor de la conveniencia política, un tema que resuena en diversos contextos a lo largo de la historia. Por tanto, la decisión del sumo sacerdote de condenar a Jesús puede verse como un intento desesperado de mantener la autoridad y evitar el caos, incluso a costa de la justicia. Si este vídeo te parece valioso, déjanos un like. Realmente marca la diferencia para nosotros y ayuda a que otras personas descubran nuestro contenido. Cuando analizamos la decisión de Caifás, queda claro que sus acciones no fueron simplemente el resultado de una animadversión personal contra Jesús, sino que estaban profundamente entrelazadas con las realidades sociopolíticas de la época. Las motivaciones del sumo sacerdote estaban moldeadas por una compleja interacción de miedo, ambición y deseo de proteger a su pueblo. En última instancia, esta decisión sirve como conmovedor recordatorio de las complejidades morales inherentes al liderazgo, donde las líneas entre el bien y el mal pueden difuminarse ante una presión abrumadora. Al reflexionar sobre la elección de Caifás, se nos invita a considerar las implicaciones más amplias del sacrificio de uno por muchos. Los dilemas éticos a los que se enfrentó resuenan con cuestiones contemporáneas en torno a la justicia, la autoridad y el valor de las vidas individuales en el contexto de las necesidades de la sociedad. La decisión de Caifás de condenar a muerte a Jesús es un poderoso testimonio de los retos del liderazgo, el peso de la responsabilidad moral y la lucha permanente entre la convicción personal y las exigencias del poder. Al tratar estos temas, nos adentramos en la condición humana y en las complejidades que definen nuestras elecciones, tanto pasadas como presentes. Las consecuencias inmediatas de la ejecución de Jesús fueron profundas y trascendentales, y afectaron no solo a sus seguidores, sino también al panorama político y religioso de Jerusalén. La reacción de Caifás ante la noticia de la muerte de Jesús fue de alivio mezclado con aprensión. Tras orquestar el juicio y conseguir la condena de Jesús, es posible que el sumo sacerdote sintiera al principio una sensación de victoria, creyendo que había eliminado con éxito una importante amenaza para la autoridad judía y la estabilidad del templo. Sin embargo, este alivio duró poco, pues el clima político de Jerusalén empezó a cambiar drásticamente tras la crucifixión. En los días que siguieron a la ejecución de Jesús, el ambiente de Jerusalén estaba cargado de tensión e incertidumbre. Los dirigentes judíos, incluido Caifás, eran muy conscientes de la posibilidad de que se produjeran disturbios entre los seguidores de Jesús, que estaban desolados por la pérdida de su líder. La crucifixión no solo silenció a Jesús, sino que también galvanizó a sus discípulos, que ahora se enfrentaban al reto de reconciliar su fe con la brutal realidad de su muerte. El temor a una reacción negativa de los partidarios de Jesús era grande y el Consejo judío estaba en alerta máxima, preocupado por que la ejecución pudiera incitar disturbios o provocar un movimiento más amplio a favor de las enseñanzas de Jesús. Esta precaria situación obligó a Caifás y a los demás dirigentes a adoptar una postura defensiva, mientras intentaban mantener el control sobre un ambiente cada vez más volátil. En medio de esta agitación, empezaron a circular rumores sobre la resurrección de Jesús. Los informes de avistamientos de Cristo resucitado se extendieron rápidamente entre sus seguidores, encendiendo un fervor que amenazaba con socavar la autoridad de los dirigentes judíos. La idea de que Jesús había resucitado no solo era una fuente de esperanza para sus discípulos, sino también un desafío directo a la legitimidad de las acciones de Caifás.
Si Jesús había resucitado de verdad, esto validaría sus pretensiones de divinidad y mesianismo, poniendo en duda la decisión del Consejo de condenarle. Esta perspectiva inquietaba profundamente a Caifás, que había trabajado diligentemente para suprimir la influencia de Jesús. Los rumores sobre la resurrección suponían una importante amenaza para la frágil estabilidad que los dirigentes judíos habían intentado mantener. En respuesta a estos acontecimientos, Caifás y el Consejo tomaron medidas para neutralizar el creciente movimiento en torno a la resurrección de Jesús. Intentaron desacreditar las afirmaciones difundiendo contranarrativas, sugiriendo que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús para fabricar la historia de su resurrección. Esta táctica pretendía socavar la credibilidad de las afirmaciones sobre la resurrección y restablecer la confianza en la autoridad de los dirigentes judíos. Sin embargo, la persistencia del relato de la resurrección no hizo sino avivar el fervor entre los seguidores de Jesús, lo que condujo a la formación de un movimiento creciente que acabaría evolucionando hasta convertirse en el cristianismo primitivo. El clima político de Jerusalén tras la crucifixión se caracterizó por las crecientes tensiones entre las autoridades judías y los seguidores de Jesús. Los discípulos, animados por su creencia en la resurrección, empezaron a predicar abiertamente sobre las enseñanzas de Jesús y el significado de su muerte y resurrección. Esta nueva oleada de evangelismo representaba un desafío directo al orden religioso establecido, lo que hizo que Caifás y el Consejo se plantearan las implicaciones de su decisión anterior. Ahora se cuestionaba la autoridad del sumo sacerdote y estaban en peligro los fundamentos mismos del poder del templo. A medida que se desarrollaba la situación, Caifás se encontró en una posición precaria. Los rumores de la resurrección de Jesús no solo amenazaban su liderazgo, sino que también planteaban cuestiones existenciales sobre la naturaleza de la fe y la autoridad. El alivio inicial del sumo sacerdote ante la ejecución de Jesús se había convertido en un sentimiento de urgencia por sofocar la creciente ola de creencia en la resurrección. Las implicaciones de esta creencia iban más allá de la escena política inmediata. Desafiaban la esencia misma de la identidad judía y la comprensión de la promesa mesiánica. En conclusión, el periodo inmediatamente posterior a la ejecución de Jesús estuvo marcado por la compleja reacción de Caifás, el cambiante clima político de Jerusalén y los explosivos rumores de la resurrección de Jesús. Estos acontecimientos prepararon el terreno para una profunda transformación de la comunidad judía y la aparición de un nuevo movimiento religioso. La lucha de Caifás por mantener la autoridad frente a estos desafíos pone de relieve la intrincada interacción entre la fe, el poder y la experiencia humana, revelando el impacto duradero de la vida y la muerte de Jesús en el curso de la historia. La visión transformadora que tuvo Caifás de Jesús resucitado marcó un profundo punto de inflexión en su vida, que pondría en tela de juicio los fundamentos mismos de sus creencias y acciones. Tras la crucifixión de Jesús, Caifás tuvo que hacer frente a las consecuencias de sus decisiones. El clima político de Jerusalén era cada vez más inestable, y los rumores de la resurrección de Jesús corrían como la pólvora entre los seguidores de Cristo. Fue durante esta época tumultuosa cuando Caifás tuvo una visión que alteraría para siempre su comprensión de Jesús y su propio papel en el desarrollo de la narración. El impacto emocional y espiritual de esta visión sobre Caifás fue inmenso. En aquel momento, se enfrentó a la realidad de la resurrección de Jesús, un fenómeno que desafiaba toda lógica y expectativa. El sumo sacerdote, que hasta entonces había visto a Jesús como una mera amenaza para su autoridad, se encontró ahora cara a cara con la encarnación de la esperanza y el poder divinos. Este encuentro provocó en él un torbellino de emociones, miedo, admiración y un abrumador sentimiento de arrepentimiento. Caifás se vio obligado a enfrentarse a las implicaciones de sus actos anteriores, reconociendo que había participado en la muerte de alguien que no solo era inocente, sino también la encarnación misma de lo divino. El peso de esta comprensión cayó sobre él, sumiéndole en una profunda lucha interna, mientras se debatía entre sentimientos de culpa y remordimiento. A medida que se desarrollaba la visión, la perspectiva de Caifás sobre Jesús experimentó una transformación radical. Ya no podía descartar a Jesús como un mero blasfemo o un rabino equivocado. En cambio, empezó a verle como el Mesías que había afirmado ser. Esta revelación sacudió la rigidez de la fe y la mente de Caifás. Esta revelación rompió los rígidos límites de la comprensión que Caifás tenía de la fe y la autoridad. El sumo sacerdote, que hasta entonces había sido un firme defensor del templo y sus tradiciones, se vio ahora cuestionando los principios mismos de sus creencias. La visión iluminó la posibilidad de que el mensaje de amor, perdón y redención de Jesús no solo fuera válido, sino esencial para la renovación espiritual del pueblo judío. Esta nueva comprensión obligó a Caifás a reconsiderar su papel en la escena religiosa y las implicaciones de su liderazgo. No se puede exagerar la importancia de este encuentro, sobre todo en el contexto de las acciones anteriores de Caifás.
Su decisión de condenar a muerte a Jesús estaba motivada por el deseo de proteger la autoridad del templo y mantener el orden en un entorno políticamente cargado. Sin embargo, la visión de Jesús resucitado le obligó a enfrentarse a los dilemas morales y éticos inherentes a sus decisiones. Caifás se enfrentaba ahora a la realidad de que sus acciones habían contribuido a la misma injusticia que había intentado evitar. Esta toma de conciencia no fue solo un ajuste de cuentas personal, sino también una reflexión más amplia sobre la naturaleza del poder y las responsabilidades que lo acompañan. Tras esta visión transformadora, Caifás se encontró en una encrucijada. Su encuentro con Jesús resucitado despertó en él un deseo de redención, que le llevó a buscar un camino que se alineara con las enseñanzas de Cristo en lugar de con las rígidas tradiciones que defendía. Este cambio de perspectiva no estuvo exento de dificultades. Caifás era muy consciente de la posible reacción negativa de sus compañeros dirigentes y del riesgo de perder su posición de autoridad. Sin embargo, la visión le infundió un sentido de finalidad que trascendía la ambición personal. Empezó a pensar en cómo podía contribuir al despertar espiritual de su pueblo, aunque ello supusiera alejarse de la misma institución que antes había defendido ferozmente. En última instancia, la visión transformadora de Caifás de Jesús resucitado sirvió como catalizador de un profundo cambio en su interior. Le desafió a reevaluar sus creencias, a enfrentarse a las consecuencias de sus actos y a abrazar una nueva concepción de la fe, arraigada en el amor y la compasión. Este encuentro no solo alteró la perspectiva de Caifás sobre Jesús, sino que también abrió la puerta a un diálogo más amplio sobre la naturaleza de la autoridad, la justicia y la redención. Al navegar por las complejidades de su recién descubierta fe, Caifás se convirtió en un símbolo del poder transformador de la gracia, ilustrando que incluso los que se han desviado del camino pueden encontrar el camino de vuelta a través de la luz de la comprensión y el perdón. De este modo, su visión de Jesús resucitado se convirtió en un momento crucial no solo en su vida, sino también en la historia del cristianismo primitivo, poniendo de relieve el impacto duradero del mensaje de Jesús en individuos y comunidades. La resurrección de Jesús marcó un momento crucial en la historia, sirviendo de catalizador para el rápido crecimiento del cristianismo en los años siguientes. Para los seguidores de Jesús, la resurrección no fue solo un acontecimiento milagroso, fue la confirmación de su fe y el cumplimiento de las promesas de Jesús. Esta experiencia transformadora galvanizó a los discípulos, infundiéndoles un renovado sentido de la finalidad y la urgencia de difundir el mensaje de Jesús. La resurrección les proporcionó una poderosa narrativa de esperanza, redención y vida eterna, que resonó profundamente entre quienes estaban desilusionados con las realidades sociopolíticas de la época. Como resultado, los primeros cristianos se sintieron animados a compartir sus creencias, lo que condujo a una notable expansión del movimiento. En el centro de la difusión del cristianismo se encontraban figuras clave como Pedro y Juan, cuyo liderazgo y fervor desempeñaron un papel crucial en la difusión de las enseñanzas de Jesús. Pedro, considerado generalmente el apóstol principal, se erigió en un importante portavoz de la Iglesia primitiva. Tras la resurrección, pronunció poderosos sermones que articulaban el significado de la muerte y resurrección de Jesús, haciendo hincapié en el mensaje de arrepentimiento y perdón. Sus audaces proclamas, especialmente durante acontecimientos como Pentecostés, atrajeron a grandes multitudes y condujeron a la conversión de miles de personas. La capacidad de Pedro para conectar con el público judío y articular el cumplimiento de las profecías mesiánicas ayudó a sentar una base sólida para la creciente comunidad cristiana. Juan, otro apóstol importante, también desempeñó un papel vital en la difusión del mensaje de Jesús. Conocido por sus profundas ideas teológicas y su énfasis en el amor, los escritos y enseñanzas de Juan resonaron tanto en el público judío como en el gentil. Su evangelio, junto con las cartas que se le atribuyen, destacaba la divinidad de Cristo y la importancia del amor y la comunidad entre los creyentes. Juntos, Pedro y Juan ejemplificaron los diversos enfoques de la Iglesia primitiva, pues se dirigieron a distintos segmentos de la sociedad, fomentando un sentido de unidad y propósito entre los seguidores de Cristo. La aparición del cristianismo provocó cambios significativos en la sociedad, desafiando las normas y valores establecidos de la época. Uno de los cambios más profundos fue el mensaje de inclusión e igualdad que promovió el cristianismo. En una sociedad marcada por rígidas jerarquías y divisiones sociales, los primeros cristianos acogieron a personas de diversos orígenes, incluidos los marginados y los parias. Esta inclusión radical atrajo a muchos que se sentían alienados por las estructuras religiosas y sociales imperantes. La Iglesia primitiva se convirtió en un santuario para los pobres, las mujeres y los marginados de la sociedad, ofreciéndoles un sentido de pertenencia y finalidad. Además, las enseñanzas de Jesús hacían hincapié en el amor, la compasión y el servicio a los demás, lo que inspiró un nuevo marco ético que contrastaba fuertemente con los valores imperantes en el Imperio Romano.
Los primeros cristianos eran conocidos por sus actos de caridad y atención a los enfermos y necesitados, que no solo reflejaban su fe, sino que también empezaron a remodelar las actitudes de la sociedad hacia la compasión y la responsabilidad comunitaria. Este compromiso con la justicia social y la atención a los vulnerables sentó las bases para el desarrollo de instituciones y prácticas caritativas que se convertirían en distintivos de las comunidades cristianas. A medida que el cristianismo se extendía, también empezó a influir en el pensamiento cultural y filosófico. La Iglesia primitiva se comprometió con las filosofías grecorromanas imperantes, integrando elementos de estas ideas en sus enseñanzas, al tiempo que mantenía el mensaje central del Evangelio. Este compromiso intelectual permitió que el cristianismo resonara en un público más amplio, facilitando su aceptación entre las élites cultas y las diversas poblaciones del Imperio Romano. El rápido crecimiento del cristianismo tras la resurrección no estuvo exento de desafíos. Los primeros cristianos se enfrentaron a la persecución y la oposición de las autoridades judías y del Imperio Romano, que veían el movimiento como una amenaza para el orden establecido. Sin embargo, estos desafíos solo sirvieron para fortalecer la determinación de los creyentes, que se mantuvieron firmes en su compromiso de difundir el mensaje de Jesús. Si este vídeo te ha parecido útil o interesante, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. En conclusión, la resurrección de Jesús fue un acontecimiento transformador que influyó profundamente en sus seguidores, dando lugar al rápido crecimiento del cristianismo. El liderazgo de figuras como Pedro y Juan desempeñó un papel crucial en la difusión de las enseñanzas de Jesús, mientras que el surgimiento del cristianismo provocó cambios significativos en la sociedad, promoviendo la inclusión, la compasión y un nuevo marco ético. Al navegar por las complejidades de su entorno, la Iglesia primitiva sentó las bases de un movimiento que llegaría a moldear el curso de la historia, trascendiendo las fronteras culturales y geográficas y dejando una huella indeleble en el mundo. Los sentimientos de remordimiento de Caifás tras la condena de Jesús eran complejos y estaban profundamente arraigados en un conflicto interno que le atormentó después del juicio. Como sumo sacerdote, Caifás tenía la tarea de defender las leyes y tradiciones del judaísmo, pero la decisión de condenar a Jesús pesaba mucho sobre su conciencia. Al principio, pudo sentirse justificado en sus acciones, creyendo que protegía la autoridad del templo y mantenía el orden en un entorno políticamente cargado. Sin embargo, a medida que se extendían los rumores de la resurrección de Jesús y el movimiento que inspiraba empezaba a cobrar impulso, Caifás se encontró luchando con las implicaciones morales de sus decisiones. La comprensión de que había desempeñado un papel clave en la muerte de un hombre inocente, a quien muchos creían ahora el Mesías, provocó en él un profundo sentimiento de pesar. Este conflicto interno se vio exacerbado por los cambios sociales que siguieron a la ejecución de Jesús. El auge del cristianismo y el fervor en torno a la resurrección pusieron en tela de juicio los fundamentos mismos de la autoridad religiosa que Caifás trataba de proteger. Al ser testigo de la creciente influencia de los seguidores de Jesús, Caifás empezó a cuestionarse si sus acciones habían servido realmente al bien mayor. El peso de sus decisiones se hizo cada vez más insoportable, lo que le llevó a reflexionar sobre las consecuencias de sacrificar a uno por muchos. Esta introspección obligó a Caifás a enfrentarse a la realidad de que su búsqueda de poder y control tenía un importante coste moral. No se puede exagerar la importancia de la confesión pública y la renuncia de Caifás. En una sociedad en la que se esperaba que los líderes mantuvieran una fachada de autoridad inquebrantable, su admisión de culpa representó una desviación radical de la norma. Al reconocer públicamente su remordimiento, Caifás no solo demostró su voluntad de enfrentarse a sus propios fallos, sino que también señaló un cambio en la dinámica del liderazgo judío. Su dimisión fue un poderoso acto de responsabilidad, que reflejaba su reconocimiento de que el camino que había elegido no solo era perjudicial para su propia alma, sino también para la comunidad a la que había jurado proteger. Este acto de humildad resonó en muchos, pues puso de relieve la importancia de la integridad y el valor moral en el liderazgo. Si este vídeo te ha resultado útil, considera la posibilidad de suscribirte al canal. Esto no solo apoya el trabajo que hacemos aquí, sino que también ayuda a difundir estas ideas transformadoras a otras personas que pueden beneficiarse de ellas. En conclusión, los sentimientos de remordimiento de Caifás y su eventual dimisión fueron el resultado de un profundo conflicto interno surgido tras la condena de Jesús. Su confesión pública representó un cambio significativo en la dinámica del liderazgo judío, subrayando la importancia de la responsabilidad y la integridad moral. El impacto de sus acciones en su legado fue profundo, transformándolo de figura de autoridad en símbolo de las complejidades del liderazgo y de los dilemas morales a los que se enfrentan quienes ostentan el poder. Cuando Caifás se enfrentó a las consecuencias de sus decisiones, se convirtió en un conmovedor recordatorio de la lucha constante entre autoridad y conciencia, ilustrando el potencial de redención y cambio incluso en las circunstancias más difíciles.